Muy buenos días a todos. Buen día, Luis. ¿Qué tal? Buen día, Santiago. Un saludo a los jóvenes que están en el control. Está Brian, está Eric, está Denis. A todos ellos les deseo un hermoso día. Luis, hoy en día una de las preocupaciones más grandes que a nosotros nos destroza la sociedad, especialmente las personas que sufren la depresión y las excesivas preocupaciones. Así es. Son los desafíos de los últimos tiempos. Sí, son desafíos complejos que afectan profundamente la vida de quienes padecen. Así es. Aparte, la familia, la sociedad y todos aquellos que rodea en la vida cotidiana. Por eso, los problemas suelen estar interrelacionados, ya que muchas personas con depresión afrontan su sufrimiento, lo cual puede agravar su situación. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los efectos de la depresión y la adicción? En la salud mental empezamos, ¿verdad? Uh-huh. Está el aislamiento social y la sensación de desconexión que se tiene, la baja autoestima, desesperanza y pensamientos suicidas y alteraciones en la memoria, concentración y las tomas de decisiones que se tienen. Muy bien, entonces uno de los problemas fundamentales que afecta es la salud mental. La salud mental, por ahí empezamos. En la salud mental, el aislamiento social y la sensación de desconexión. Sí. Pero ahora, por ejemplo, estábamos hablando de la depresión. La depresión por sí misma luego ya es devastadora en las personas. Y ahora se le suman las preocupaciones. Sí. Quiere decir que las preocupaciones también es una entidad nociva en las personas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que es más importante? Todos aquellos que le rodean, sea familia, sea amigos, sea vecinos, sea cualquier ente social, inclusive nosotros los religiosos, tenemos que tener una conciencia de cuidar la integridad de la persona. Nadie se salva, ¿eh? Nadie se salva. Entonces, ¿qué más importante es? Muchas veces yo en mi propia vida he visto que cuando nosotros no tenemos la empatía, no ubica en el lugar del otro su historia personal, las experiencias que han sufrido, todo eso, cuando no estamos empatizando, nosotros hacemos mucho daño. Sí, porque es un desinterés prácticamente. Sí. Entonces, aunque vamos a poner en mi caso, yo, un religioso, el párroco que trabaja con la gente, si yo no tengo la empatía de ubicar en el lugar, a lo mejor no tengo la posibilidad de dar solución, pero por lo menos tengo que tener la empatía, tratar amablemente y cuidar dentro de las posibilidades. Hoy empieza a despreciar, calumniar, decir cualquier cosa, entonces y estoy realmente violando la enseñanza de Jesús del amor al prójimo. En este caso, yo merezco, si estoy violando eso, no merezco identificarme como un religioso. Por otro lado, padre, llama mucho la atención esto. Seguramente las personas que acuden a usted, de repente está depresivo, pero ella seguramente piensa o lo oculta o tiene un error de apreciación cuando dice estoy pecando en esto, pero ella en la realidad está depresiva. ¿Puede suceder eso? También puede, porque cuando uno es depresiva, ¿qué es lo que acontece? No valora su propia vida, no valora, y aparte de no valora,
y se siente marginado, despreciado por todo el mundo. Despreciado y desvalorado por todo el mundo. Y encima, nosotros tenemos una sociedad un poco indiferente y un poco tóxico. Sí. ¿Qué significa tóxico? Que y en el lugar de dar valor a la vida, en vez de dar valor a lo que uno hace, dentro de sus limitaciones y todo, nosotros descalificamos la persona humana. Entonces, la santidad de vida fundamental y está dar en valorar tu propia vida y dar valor a los demás. Cuando no da valor, mira, ahí ya no tiene, aunque si vos decís que vos sos uno que está muy allegado a la iglesia, vos sos tiene todas las perfecciones que crea, pero cuando no tenés la empatía, no es una persona caritativa, una persona que no sabe valorar, y todo es el egocentrismo, no ayuda. Y en el caso, la depresión, por ejemplo, no en los adultos, la depresión generalmente se basa en decisiones laborales, en crisis matrimoniales, muchas cosas que es su actividad diaria. Pero en los jóvenes, muy bien, también se deprimen. La depresión generalmente tiene causas. Uno, causa de la experiencia de su infancia. Por ejemplo, un niño o una mujer embarazada. Desde el momento de su embarazo, si ese niño es aceptado dentro del seno de la familia y el papá le niega, los familiares le niegan y todo el mundo, entonces, y estando en el vientre de la madre, todo lo que la madre está experimentando asimila a la criatura. Entonces, desde el momento de la concepción, todo lo que acontece en el entorno de la madre tiene mucho efecto. Por eso cuando alguien viene junto a mi padre, estoy teniendo un problema grande de vida matrimonial, le pregunto, ¿viviste con tu padre y madre? ¿Qué experiencia tuviste en tu infancia? ¿Sentiste el afecto, el cariño, la ternura de tu padre y madre? ¿Sentiste aceptada y valorada dentro de tu hogar? ¿Tus hermanos te trataban bien? ¿O tu padre era un papá que venía borracho y hacía todo tipo de problemas a tu madre? ¿O la madre y el padre y empieza a pelear día y noche? ¿Pasaste necesidad, hambre, inseguridad, protección? Hay niños, cuando el padre y la madre empiezan a pelear, hay niños se esconden abajo de la cama por el miedo, el terror, el temor grande. Entonces, la depresión tiene mucho que ver con la historia personal. Por eso, hay veces hay violencia en la vida matrimonial. Y el hombre de repente se emborracha y es muy violento. Furioso, violento, rompe todo lo que encuentra. ¿Sabe por qué pasa eso? Sí. Por las heridas de su infancia, de su familia, todo lo que ha experimentado. Que no cicatrizó.
No, nunca. Yo le pregunto a algunos, ¿alguna vez ustedes hicieron un análisis de su historia personal? No, dice. ¿Me podía decir qué experiencia tuviste en tu infancia? Se calla y me dice, nunca me pregunté a mí mismo. ¿Qué cualidad tenés? No sabe qué cualidad tiene. ¿Qué virtud tiene? No sabe. ¿Qué es lo que eres capaz de lograr? No sé. Entonces, y estamos en un mundo convulsionado con todo tipo de problemas. Entonces, de repente, una persona tiene un problema grande de depresión. Acá no es cuestión de ir en un retiro y hacer exorcismo y todo. No, tiene que hacer un seguimiento desde el punto de vista espiritual. Ahí es importante. Si eres un psicólogo o una psicóloga, primero tiene que preguntar, ¿tienes suficiente fe en Dios? ¿Eres una persona de oración? ¿Eres una persona que realmente confía en Dios? ¿Eres una persona que tiene valor? Si vos no tenés nada de eso, y eres una persona con tanto odio y rencor por todo el mundo, entonces, y en el lugar de sanar, vos factura cada sesión, pero al paciente no le pasa nada. Sí, entonces por eso, padre, nosotros volvemos a insistir a comentar un poco los efectos de la depresión, porque esto incide en la salud mental, en la salud física, en las relaciones personales y en el ámbito laboral y financiero. Claro. En todos esos lugares. Todos los ámbitos. Peor todavía, si vos sos un empleado o una empleada y en un círculo de la gente mala, gente tóxica, te arruinas tu vida. Sí, y el bajo rendimiento que va a tener le impide, por ejemplo, a tener buenos resultados económicos para llevar a la familia y se generan problemas grandes. Así mismo. Entonces, en el ámbito laboral y financiero, por ejemplo, va a haber un bajo rendimiento, problemas económicos por gastos en la medicina, en psicólogo, dificultad para mantener estabilidad en el trabajo también. ¿Quién es el jefe que le gusta un tóxico ahí en su trabajo? Por eso te digo, normalmente, si una persona tiene tendencia de depresión, primero tiene que apartar de la gente que tiene problemas. Tiene que apartar de la gente tóxica. ¿Sabe qué significa ser tóxico? ¿Qué significa ser una persona tóxica? Eso es importante saber un poco. Y en un contexto más cotidiano, un caminito lleno de víboras. ¿Sabe qué es lo que significa ser tóxico? Lo que significa ser tóxico tiene mucho que ver. Anoche yo tuve un sueño. ¿Quieres decir? Vamos a escuchar un poco. Muy bien. Anoche, esta madrugada, cuando me levanté, yo tuve un sueño. Mi sueño era que yo estaba corriendo en un camino. Y ese camino estaba lleno de víboras. Yo corriendo, cuidándome para no pisar, pero todo lado lleno de víboras. Sí, se movían también las víboras. Movía, terriblemente movía, todo movía por todos lados. Y yo corriendo, mi velocidad reducía de correr, me van a picar porque ellos tienen acceso para picarme. Y yo me desperté con esa imagen, yo corriendo a una velocidad y en un camino estaba lleno de víboras corriendo, dando así.
y empecé a pensar, algo me está pasando. Entonces, cerré mis ojos y empecé a respirarme profundamente y empecé a preguntarme qué significa eso para mí. Al final, yo empecé a buscar y encontré alguna respuesta. Un aspecto era el simbolismo espiritual. Y en el cristianismo las víboras a menudo representan el mal, el peligro. Como se ve en la historia, el serpiente en el Génesis, un camino lleno de víboras podría simbolizar un camino lleno de tentáculos, dificultades, que pone a prueba la fe o tu integridad. Segundo, en el contexto emocional o relación interpersonal, puede simbolizar un entorno hostil, donde las personas actúan de manera traicionera o deshonesta, complicando y apeligrando la vida. Después, la metáfora de la vida también podría referirse a obstáculos o retos inevitables en la vida donde hay que avanzar con cuidado y sabiduría. ¿Qué te parece? Hay que avanzar con cuidado y sabiduría. Sí. Eso es la enseñanza entonces final de todo eso. Al final de todo, mi sueño resume diciendo, hay que cuidar con sabiduría y prudencia. Entonces podemos entender de que las personas tóxicas se comportan así también, como las víboras. Claro, la persona tóxica tiene un problema. La persona tóxica genera conflictos o problemas constantes. Son manipuladores y deshonestos. Transmite una negatividad y crítica destructiva o actitudes pesimistas. Lastimar emocionalmente a quienes los rodean y sea incondicionalmente, intencionalmente, y destruye a la persona. Aquí me dice para ahí que existen varios tipos de personas tóxicas. ¿Qué es lo que es? El manipulador, Sí. El victimista, el narcisista, el pesimista, sí. El celoso. Sí. Ese es terrible también, el celoso, sí. Y el crítico constante. Así le gusta mismo. Solamente eso. Sí. Entonces, en muchos ambientes nosotros podemos chocar con esas víboras en el camino. Todo. Entonces, mi querido amigo Luis, no es nada fácil. No es nada fácil. ¿Qué te parece? Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la solución? Ahí está el problema. Muy bien. Ya empezamos a hablar de los problemas. Sí. Una de las soluciones, reconocimiento del problema. Es esencial que la persona reconozca su situación y busque ayuda y contar con un grupo de personas que apoya, comprensiva y fomente el diálogo abierto. O sea que la persona comienza a trabajar por sí mismo, por sí mismo, analiza su situación, sí, así mismo. Se da cuenta que no es normal eso que está viviendo, sí. Y al darse cuenta de que es lo que tiene, reconoce la situación y ahí parte buscando ayuda. Así mismo. Entonces, ese es uno. Segundo, buscar un director espiritual
que tiene suficiente sabiduría para orientar Sí. y tiene la madurez para mantener la distancia correspondiente. Un director espiritual o un orientador que tenga la posibilidad de orientar con mucha objetividad y a la vez mantener cierta distancia, no involucrar emocionalmente. Sí, genial está eso. Y esa terapia es una terapia en el trauma útil si la adicción o depresión tiene raíces en experiencias pasadas, como dijiste. Sí. Entonces solamente la persona a quien se recurre puede ver eso, porque ella no tiene condiciones de ver nada. Sí. Entonces, Genial. ese es sumamente importante. Después, la tentación y en el ámbito terapéutico de un psiquiatra, cuando uno viene, los médicos y médicos psiquiatras no tienen mucho tiempo para seguir escuchando horas y horas a su paciente. Sí, Entonces, cuando alguien viene y ellos con una receta se soluciona el tema. antidepresivos. Antidepresivo o pastilla para dormir. Hay diferentes remedios. Pero eso también no es recomendable porque se A lo puede largo, acostumbrar. son remedios adictivos. Adictivo. Una Sí. vez no va a poder ser que funcione. Y ese tiene que administrar en forma controlada. Entonces, ¿qué más importante? Procura para ayudar, acompañar y todo eso. Ahora, después, por eso dice, apoyo espiritual, oración, meditación, lectura bíblica reflexiva, los ejercicios de respiración y cambio de vida. Sí. ¿Y cambio de vida qué implica eso? Y a mí una vez, yo trabajaba en problemas de turnos así, y me decía, después tuve un problema así, una depresión, uno no se alegra más, todo el día haciendo la misma cosa. Y un profesional brasilero, con muchos consulté, todos me decían cosas así, tomar el antidepresivo, todas esas cosas. Y el Señor dice, tenés que cambiar tu vida, me dijo un brasilero. ¿Y cómo voy a cambiar mi vida? Y es fácil, me dijo. Si tu casa, por ejemplo, siempre está en un color azul, hace pintar en un amarillo. Sí. Si siempre salí de tu casa, siempre por la misma calle, trata de salir por otra calle. Hacer una cosa diferente. Sí, así mismo. Si nunca te fuiste a comer en un restaurante, andaste a comer. Muy bien. Así. Y yo te pregunto, ¿vos viste ahora la pintura de la iglesia? Sí. Lindo. ¿Sabe por qué yo hice eso? Porque todos aquellos que acuden buscan un ambiente acogedor. Lo visual también tiene mucho que ver con lo espiritual. Sí. Te puede atraer o te puede espantar. Y ese muchas veces nosotros no valoramos. Detalle importante. Una pintura, una arquitectura, una acústica te puede atraer o te puede espantar. Qué interesante está eso, porque nadie se da cuenta de eso. Esas actividades que vos estás haciendo, por ejemplo, siempre tiene un propósito. Entonces no es hacer nomás bulería. No, porque el padre amaneció un día y le ocurrió para mandar a colocar una cosa. No, por eso muchos no me entienden. Sí. Y empieza a criticar, burlar y todo eso. Pero uno está convencido. Por eso uno pregunta, ¿de dónde saca padre todo eso? Sí.
¿Sabe cuál es? Estamos hablando mucho en el ámbito de psicología. Yo no tengo ningún título de psicología. Yo no soy un exorcista. Yo soy un simple cura y empiezo a estudiar. Pero el estudio yo hago conmigo mismo. El estudio yo hago conmigo mismo. Ese tema de lo que yo estaba hablando, de la historia personal, mira, yo hice conmigo primero. Porque ciertos comportamientos míos surgen así. Por eso yo soy muy consciente de muchas cosas que me han acontecido. Pero con la gracia de Dios llegué a superar y empiece a cultivar muchas cosas en la vida, pero tomando conciencia de mis propias limitaciones y en qué estoy. Genial está. Entonces ese cambio de estilo de vida es muy importante para demasiado importante. Por eso normalmente, ¿sabe qué es lo que pasa con los empleados públicos? Le ponen un cargo y su trabajo es desde el primer momento hasta el último momento es apretar el tornillo. 25 años, 30 años, termina y el pobre ya no sabe qué hacer. Y en eso yo valoro todo lo que hiciste. Y empezaste a trabajar, pero no descuidaste seguir formando. Eso es importante. ¿Qué estudio hiciste? ¿Licenciatura en? Yo hice estudio de la Biblia en Israel, online nomás, Sí. pero... ¿Después? Y después sí que licenciatura en administración. ¿Después? Después hicimos Biblia. Sí. Entonces, y eso es lo que te ayuda. No, nadie tiene que preguntarte qué título tienes. Yo, ¿sabe qué título que tengo? En el secundario, el título donde dice un alumno apenas pasó con un 2. Pero ese 2 seguramente está con un exponente a algunas cosas. Entonces, yo no tengo un título para colocar en la pared, porque todos los títulos eran títulos verbal, agradecimiento nomás. Bajo normal. Entonces, mi vida también llegó a ser bilo normal. Entonces, ¿qué hizo? No, en este charco no tengo que andar nadando y ahogándome. Entonces, decidí buscar el río. Buscar dónde ese charco está ahogando. Y llegué a nadar en un río y procurando para salir adelante. Lo único que le pido a Dios para ir es que tu libro quiero leer por lo menos el índice, porque realmente estas enseñanzas tienen una raíz de preparación bien sólida y son cosas de nuestra vida actual. Por eso te digo, ese andar por ahí, tu profesión misma es importante para todos nosotros, porque fíjate la depresión es tratada por todos lados, sí, pero nadie te trata de forma espiritual, así en donde vos sabés que el propósito de la vida, que tiene que estar basado en en apoyos espirituales, y al mismo tiempo se habla de tratamiento médico también, ¿verdad? Pero en general. Muy bien, acá dice Jesús en Mateo capítulo 11, 28: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados,
y yo los aliviaré, le haré descansar. Entonces, mi querido Luis, esa vida es uno. ¿Y cómo yo puedo eso traer a mi vida actual? Esa lectura nomás. ¿Sabes qué es lo que vos tienes que hacer? Primero, te vas a levantar. Despierta. Vos despierta antes de levantar, decir gracias Señor por este día que me diste. Y después y empieza a pensar qué cosa buena que tengo. Salud, mi familia, mi trabajo, las posibilidades de hacer algo. Entonces, vos vas a descifrar antes de levantar. Después vas a decir, ¿hoy qué haré? Ahí, tu tarea es marcar todas tus ataduras y toma uno de ellos y pregunta, ¿cómo yo puedo disminuir mi problema? Pasa el día siempre pensando cómo voy a dar y al anochecer, antes de descansar, decirle, Señor, solamente piensa las cosas buenas. Decirle, gracias Señor por este hermoso día. Y pregunta, ¿qué lograste de los propósitos que hiciste al amanecer? ¿Y qué lograste al atardecer? ¿Qué fracaso tuviste y cuáles son las causas? Qué genial el método. Realmente ayuda bastante eso. Y así no se pierde uno en todos los barullos de la vida. Entonces, y ese yo no quité de los libros. Sí. Ese quité de mi búsqueda. De tu vivencia. De mi vivencia cotidiana, de mi búsqueda, cómo yo puedo sobrevivir. Entonces, ¿qué te parece un tema musical para que digiere un poco lo que estamos hablando? Sí. Y con la palabra de Dios. Genial. La primera lectura es la lectura de la carta a los Hebreos, sí. Capítulo 7, versículos 25 y 8 a 6. ¿Verdad? Sí. Entonces ahí dice, hermanos, sí. Jesús puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento posterior a la ley consagra al Hijo perfecto para siempre. Esto es lo principal de todo el discurso. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor y no por un hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios. De ahí la necesidad de que también Jesús tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si tuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo otros que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes están al servicio de una figura y sombra de lo celeste, según el oráculo que recibió Moisés cuando iba a construir la tienda. Mira, le dijo Dios, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Mas ahora a Cristo,
le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Palabra de Dios. Muy bien, gloria, damos gracias, Señor. Acá, el autor de la carta de Hebreo enfatiza algo muy importante. Jesús es el sacerdote perfecto. ¿Qué significa sumo sacerdote? Sumo sacerdote quiere decir sobre todo, tiene todas las autoridades. El único credenciado por la altura. Altura, es el tope de todo. Entonces, hoy, cuando estamos hablando, la carta de Hebreo enfatiza que Jesús es el sacerdote perfecto, distinto de los sacerdotes levíticos antiguos. Entonces, mientras que aquellos eran numerosos porque la muerte los limitaba, Jesús, al ser eterno, ejerce su sacerdocio único, inmutable. Entonces, Jesús es el mediador de la nueva alianza eterna, ofreciendo salvación definitiva y continua a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. ¿Y el Evangelio? Muy bien. El Evangelio, hoy, según San Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12, describe cómo los grandes multitudes siguen a Jesús, atraído por sus enseñanzas y milagros. Y Jesús es consciente de la gran atención que recibe, se retira hacia el lago, pero sanando a quienes acuden junto a él. Entonces, Jesús es el sanador. Por eso, Jesús es el Hijo de Dios, cuya misión es atraer a todos, y su identidad debe ser reconocida y en el momento oportuno. Por eso, en Hebreo enfatiza el papel del sacerdocio y en el Evangelio habla de la cercanía de Dios respondiendo las necesidades de los demás. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestra misión? Reconocer a Jesús como nuestro único mediador y salvador. Sí. Vivir en gratitud y fidelidad la nueva alianza y ser consciente de nuestra fragilidad y la necesidad de salvación. Entonces, nuestro deber es anunciar a Cristo, buscar a sanar y liberar al prójimo y vivir como testigo de la nueva alianza y reconocer y resistir el mal. Así, mantenernos cerca de Dios y cerca de nuestro prójimo con el amor al prójimo. Le deseamos a todos un hermoso día.